Hola, buen día. Bueno, vamos a continuar hoy con Marx, pero vamos a ver otro aspecto, porque hasta ahora nosotros estuvimos describiendo la visión de Marx de la sociedad apuntando a la base estructural o infraestructura, como también dice Marx. O sea, el lugar donde el hombre organiza su vida material para su subsistencia. Pero, sin embargo, una sociedad tiene mucho más que ese, esa infraestructura, esa organización para la producción. Tiene también, se asienta sobre ciertos valores, una filosofía, una religión, teorías políticas, jurídicas, una literatura, expresiones artísticas, bueno, todo un conjunto de factores que pertenecen a lo que se llama superestructura ideológica, la cual dice Marx que depende de la base económica. Esa base estructural que expresa el modo en que los hombres organizan su vida material se refleja en la superestructura, compuesta por todo un sistema de ideas que por supuesto no son neutrales y justamente tienen por función legitimar ese orden social que reflejan. Y esto es así, ha sido así en todas las sociedades de todos los tiempos. En la Grecia antigua, por ejemplo, conformada por una multiplicidad de pequeñas ciudades-estado, representantes de poderes que estaban en permanente estado de lucha, una religión politeísta como el paganismo, por ejemplo, le era totalmente funcional. Decía Marx, no son los dioses los que crean a los hombres, sino los hombres a los dioses. Y los griegos los crearon a su imagen y semejanza, por cierto, con todos sus defectos, que ellos mismos supieron reconocer, pero sobre todo con la función de justificar ese orden social. De hecho, y como ya vimos en su momento cuando vimos toda la historia de Grecia, la religión olímpica era perfectamente funcional a la sociedad aristocrática de la Grecia antigua. Luego, con el paso del tiempo, y esto también lo vimos ya en la primera parte de este largo seminario, titulado Los griegos en escena, con el paso del tiempo podía llegar a ser funcional cierto avance hacia el monoteísmo, cuando bajo la hegemonía de Zeus se fue organizando esa multiplicidad amorfa de dioses muy mezclados, según jerarquías. Luego, esta tendencia, acorde a la necesidad de un poder más centralizado, se va acentuando con la llegada del Imperio Romano y el cristianismo. Y lo mismo va a ocurrir con la sociedad moderna, hija de la Ilustración, crecida bajo ese lema de sapere aude, ese atrévete a pensar, que ya lleva implícito la idea de una libre concurrencia entre sujetos igualmente autorizados, no como, digamos, en el pasado todo, digamos, dominado por una concepción unilateral de la Iglesia, sino que una libre competencia de ideas. Esa libre competencia justamente ha de ser funcional a una sociedad mercantil e individualista, dominada por la burguesía. En suma, acá lo que se aplica es lo que dice Marx, es las ideas dominantes
siempre son las ideas de las clases dominantes. Esta interpretación de la relación entre infraestructura económica y superestructura ideológica ha sido tema de amplios debates por parte de muchos estudiosos marxistas, orientados todos ellos a relativizar esta posición tal vez mal adjudicada a Marx, que suena un tanto determinista. Se trata de un debate que, a mi modo de ver, también pondría en cuestión el tema, que ya vimos fue la novedad suprema de Marx, eso de colocar la dialéctica de pie. Al menos pondría en cuestión ciertos usos tergiversados de las bases teóricas de la concepción marxista. A mi modo de ver, no se puede separar infraestructura de superestructura, salvo para fines de estudio. Las ideas y los modos de organizar la producción material se amasan juntos. Nada se puede organizar sin ideas previas. Y menos podemos establecer una influencia o condicionamiento unilateral de una sobre la otra. Se trata no solo de influencia recíproca, sino hasta podríamos hablar de una relación circular, ya que el hombre plasma sus ideas en la forma de organización y ésta luego determina sus ideas. A propósito, quiero leer un fragmento del propio Engels, que sirve para aclarar la posición de ambos. Dice Engels que según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa, diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta, o sea, las formas políticas de la lucha de clases, sus resultados, las constituciones, las que después de ganar una batalla redacta la clase triunfante, las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, teorías políticas, jurídicas, filosóficas, ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estas hasta convertirlas en un sistema de dogmas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores. O sea, como les decía, se trata de influencias recíprocas y circulares, porque una produce la otra y la otra se refleja nuevamente en esta. Ahora, lo que me parece importante señalar aquí es esa frase que usa Engels de última instancia, que ha dado mucho que hablar, pues deja en claro que no se trata de un único factor, sino de un abanico de factores dentro del cual hay uno que actúa en última o también podríamos decir primera instancia. No obstante esta aclaración de Engels, el debate se dio y llega hasta nuestros días. Y aquí me suena oportuno señalar que siempre se da una distancia entre el pensamiento original y sus intérpretes. Y así ha ocurrido en mayor grado que en otros, en el caso de Marx, al punto que se suele marcar una acentuada diferencia entre Marx y los marxistas. Y yo diría, siempre en el sentido de cierta cosificación del pensamiento por parte de los intérpretes o adherentes. Con respecto a este debate, se fueron derivando otras cuestiones y posiciones, puntos de vista de diversos pensadores como Gramsci,
Althusser, tal vez Foucault y otros, que enriquecieron el debate y lo salvaron de una eminente cosificación de la cuestión. A ellos nos referiremos próximamente, pero ahora quiero hacer algunos adelantos para abrir el abanico de los distintos flancos de problematización y cómo juegan en la arena los distintos pensadores. Señalemos en primer lugar que a este tema de la determinación de la superestructura por la infraestructura se le suma la cuestión del rol del Estado en esta cuestión y asimismo también de la ideología. Recordemos en principio que Marx entendía que la ideología es un sistema de representación que responde a intereses de clase y por tanto nos da una visión distorsionada de la realidad. Dice Marx que se trata de una falsa ideología. Como decíamos antes, la ideología dominante es la de la clase dominante y responde a intereses bien definidos. Por eso mismo distorsiona, falsea, por eso se habla de falsa ideología. Pero si esto es así, ¿qué va a ocurrir cuando se realice la revolución y con su triunfo se termine con la sociedad de clases? Para Marx es muy claro, se terminaría también todo tipo de distorsión. Borrados los intereses particulares, ya no habría una distancia entre la realidad y su representación. Habría un total ensamblaje entre idea y realidad. Pero ojo, porque la cuestión no es tan sencilla. Esta reproducción del sistema a través de la ideología no es obra de una persona ni de una clase, ya que depende de varios instrumentos que Althusser llama aparatos ideológicos de Estado, como son, por ejemplo, lo religioso, o sea, el sistema de las distintas iglesias, la escuela, o sea, el sistema de las distintas escuelas, sean públicas o privadas, la familia, que cumple evidentemente otras funciones que la de un aparato ideológico de Estado. Interviene en la reproducción de la fuerza de trabajo y es, según los modos de producción, una unidad de producción y o una unidad de consumo. Luego tenemos el sistema jurídico, el derecho, que pertenece a la vez al aparato represivo del Estado y al sistema de los aparatos ideológicos de Estado. Tenemos lo político, o sea, el sistema del cual forma parte todos los partidos, lo sindical, los medios de comunicación informativos, como la prensa, la radio, la TV, etcétera, etcétera. Y por último también la cultura, la literatura, las bellas artes y hasta también los deportes. Veamos entonces cómo se realiza la reproducción del sistema capitalista. Para Marx el sistema necesita ciertos aparatos para no sucumbir. Por ejemplo, la policía y las milicias, que son las fuerzas de represión, las que actúan a través de la violencia. Pero esas, por supuesto, no bastan. Estas a las que Althusser agrega los aparatos ideológicos de Estado. Ahora bien, estos no operan a través de la violencia, sino en pos de ciertos valores. Buscan que la gente se comporte de determinada manera, buscan inculcar pautas, comportamientos. La escuela es la primera que enseña estos valores. Enseña, por ejemplo, a ser un buen trabajador, un buen padre de familia, un buen ciudadano. Y a estas se suman el orden jurídico, sindical, político, cultural, religioso.
todos los cuales funcionan a través de la persuasión, no de la violencia. Y esta es mucho más importante para la reproducción del sistema, mucho más importante que la violencia institucional. Y entonces, ¿qué pasaría en caso de triunfo de la revolución? ¿Se acabaría, como dice Marx, con la ideología y su distorsión? Seguramente no, porque lo ideológico constituye también toda una superestructura que conlleva cierto lastre, cierta permanencia en el tiempo. Se trata de un edificio de múltiples niveles superpuestos que requieren tiempo para su transformación. O sea, a una revolución de las condiciones materiales de existencia debería o podría tal vez sucederle una revolución de las condiciones espirituales de existencia, o sea, de una revolución cultural. Pero sin duda esta requeriría mucho más tiempo. Y es más, hablando de distorsión también, desde ciertas corrientes psicoanalíticas, por ejemplo, freudiana y lacaniana, se dice que esta distorsión es eterna, que no se trata de un accidente, se trata de algo consustancial al sujeto mismo. No hay posibilidad de transparencia, hay una opacidad irreductible. Bueno, claro, esto va a ser tema de otros encuentros, cuando retomemos este debate de la mano de otros pensadores, dentro de los cuales también por ahí podríamos integrar también estos elementos de psicoanálisis, tanto de Freud como de Lacan, que aportaron también al marxismo, desviándolo de los peligros de dogmatismo y cosificación. Pero bueno, será para dentro de unos cuantos encuentros.